Comenzamos en esta noche y una vez más gracias por acompañarnos. Estamos en esta serie de estudios bíblicos acerca de nuestra fe victoriosa. Así es que seguimos los miércoles y vamos a dar inicio con un estudio más. Así es que les invito para que tengan, como de costumbre, su Biblia a la mano, su cuaderno de notas y un bolígrafo. Así es que oramos y damos inicio. Gracias, Padre, por esta noche, por la oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra y también de fortalecer, Señor, nuestra fe y nuestra confianza en ti. Oramos que tu Espíritu nos dirija, nos enseñe, nos instruya por medio de tu palabra y también rogamos que limpie nuestras mentes y corazones y perdones, por favor, toda ofensa, todo pecado. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada estuvimos estudiando acerca de la fe que adora. Vimos al personaje llamado Abel y nos damos cuenta de que al estudiar Hebreos capítulo 11, nos damos cuenta de que la fe va progresando, es una fe progresiva, es decir, es una fe que va creciendo y como creyentes pues queremos tener una fe firme, ¿verdad? Una fe fuerte, una fe que le agrada al Señor. Entonces, a través de la vida de estos personajes bíblicos vamos aprendiendo cómo es que la fe se va desarrollando y vimos en el caso de Abel que la fe adora. Entonces, ¿cómo comienza la adoración? La adoración es rendirle honor, rendirle tributo, reconocerle a Dios el valor supremo. Así es que la adoración, a fin de cuentas, es rendir nuestra vida a la voluntad de Dios. Y nos señala la Escritura que tanto Abel como su hermano Caín, que era el mayor, le llevaron ofrendas al Señor, pero que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Era el resultado, el esfuerzo de la carne, de su propio trabajo, pero Abel ofreció su mejor cordero, tipificando o prefigurando así el sacrificio más adelante, que sería el sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que la adoración comienza cuando venimos a Cristo, le recibimos como Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados y a través de su obra perfecta, de su vida perfecta, de su sacrificio, es que somos acercados al Señor y recibimos perdón de pecados y la vida eterna. Bueno, hoy vamos a ver otro capítulo en Hebreos 11, en los versículos 5 y 6, y vamos a titular La fe que camina, que es Enoc, la fe que camina. Pero antes de entrar a Hebreos 11, busque por favor en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 10. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, y dice aquí la Escritura: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bueno, a manera de introducción, vamos a ver lo que no es fe. Tener fe no es creer que Dios te protegerá de todas las adversidades. Tener fe es confiar en que Dios siempre tiene un propósito, incluso en medio de las peores circunstancias, que es lo que acabamos de leer. ¿Sí? Vuelvo a repetir, tener fe no es creer que Dios te protegerá de todas las adversidades. Tener fe es confiar en que Dios siempre tiene un propósito, incluso en las peores circunstancias. Por eso aquí el apóstol Pedro dice: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Pero después de ese dolor, de ese padecimiento, de esas pruebas o de esas dificultades, dice Él mismo, ¿verdad? Dios, Él está trabajando a través de estas situaciones, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así es que nunca debemos de olvidar que Dios está trabajando aún en los tiempos más difíciles u oscuros de nuestra vida. Entonces, hoy vamos a ver esta lección de la fe que camina. La fe no solamente adora, sino que la fe también camina. Vamos a explicar esto en el caso de Enoc. Entonces, tenemos que entender que el concepto de caminar con Dios significa estar en comunión con Dios. ¿Sí? Caminar con Dios significa estar en comunión con Dios. Ahora sí, vamos a Hebreos, ¿verdad? La carta a los Hebreos, es un libro anterior a Pedro. Dice aquí en el capítulo 11, Hebreos 11, 5 y 6. Dice: pero por la fe
Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces vamos a ver 4 aspectos importantes en la vida de Enoc. ¿Por qué Dios se agradó de Enoc? ¿Verdad? Porque dice aquí en el versículo 5 que antes de que Enoc fuese traspuesto, o sea, fuese llevado por Dios al cielo, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿verdad? ¿Qué significa eso de que tuvo testimonio de haber agradado a Dios? Bueno, lo que dice en el versículo 6. ¿Cómo se agrada a Dios? Bueno, en primer lugar tenemos que creer que Dios existe, ¿verdad? Porque dice aquí, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que número 1, Enoc. ¿Por qué agradó a Dios? Porque Enoc creía que Dios existe y que es recompensador o galardonador de los que le buscan. Entonces, qué importante es ver que si nuestra fe queremos que sea una fe que crezca, una fe firme, bueno, obviamente tenemos que creer que Dios existe, en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos que creer que Dios recompensa, que Dios bendice, que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando creemos en Dios, es el Dios verdadero, es el Dios de las Escrituras, es el Dios que nos muestra la Biblia, la palabra del Señor. Así es que quien se acerca a Dios es porque está buscando una relación personal con Él. ¿Cómo crece la fe? Bueno, buscando una relación personal con Dios. A veces la gente solamente busca, entre comillas, a Dios porque está buscando la solución a un problema y nada más, ¿verdad? O cuando se le soluciona ese problema, esa dificultad, se olvidan de Dios. Entonces, eso no es buscar a Dios. Más bien está uno buscando un favor o está buscando uno un milagro de Dios, ¿verdad? Etcétera. Pero la idea en la Biblia es buscar a Dios, es buscar tener una relación, una comunión con Él, ¿verdad? De manera personal, y creer que también, no solamente que Dios existe, sino que Dios es justo, es bueno y es bondadoso. Vamos a buscar, por favor, en el Salmo 27:13. El Salmo 27:13 nos habla aquí de una de las características del Señor y tenemos que recordar que Dios es bueno. Obviamente el enemigo, Satanás, buscará sembrar la duda y él tratará de hacernos pensar que Dios no es bueno, que Dios no es justo, ¿verdad? Por muchas situaciones. Pero tenemos que ir a la Biblia, que es la palabra de Dios, y es lo que nos enseña cómo es Dios. Salmo 27:13 dice aquí, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Bueno, el salmista dice que él se hubiera dado por vencido, ¿verdad? Hubiera ya desistido. Dice, si no creyese que veré la bondad de Dios. Entonces, la fe nos permite a nosotros continuar, ser perseverantes, aun cuando estemos a veces en medio de cuestiones muy difíciles. Simple y sencillamente el creyente que se acerca al Señor cree que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, ¿verdad? Creo, dice el salmista, que veré la bondad de Dios. Entonces usted y yo tenemos que ver a fin de cuentas y creer a fin de cuentas que Dios es bondadoso. Salmo 34:8. Tenemos aquí también otro texto, otra promesa preciosa del Señor. Gustad, o sea, probad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. O sea, feliz el hombre que confía en Él. Y una vez más decimos, esto no significa que no tengamos pruebas, que no tengamos días difíciles, ¿verdad? O momentos dolorosos. Son parte de la vida. Estamos en un mundo caído y en un mundo en donde por el pecado del hombre estamos en la situación en la que nos encontramos en todas partes. Pero aún con todo y eso, Dios sostiene a sus hijos y Dios es bueno y Dios fortalece y Dios bendice a su pueblo. Ahora, ¿qué recompensa nos da Dios? Bueno, en primer lugar, lo primero que nos da el Señor cuando venimos a Él en fe y en arrepentimiento. Juan 3:16, ese texto que todos conocemos. Juan 3:16, bueno, la bendición obviamente que es el perdón de pecados, pero es también la vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó, Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él
cree, aquí está, ¿verdad? La fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos perdamos en la condenación eterna, en el infierno, sino que al creer en Cristo, Dios nos da la salvación, la vida eterna. Esta es, por principio de cuentas, parte de la recompensa o de las bendiciones que Dios nos da. Es decir, cuando confiamos en Dios, nos convertimos en coherederos juntamente con Cristo. Ahora, ¿qué es lo que recibimos? Perdón de pecados, un corazón nuevo, la vida eterna, su amor, el cielo, oraciones contestadas, etcétera. Entonces, debemos de creer que Dios existe y que Dios bendice, que Dios es galardonador de los que le buscan. Bien, en segundo lugar, ¿qué otra característica tuvo Enoc? Bueno, que Enoc caminó con Dios, ¿verdad? Enoc caminó con Dios, y vamos a buscar ahora otra referencia en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, porque Génesis nos habla de Enoc, ¿verdad? Precisamente hace aquí un resumen de la vida de Enoc, capítulo 5, y es muy interesante. ¿Por qué Enoc aparece entre los héroes de la fe, ¿verdad? En el capítulo 11 de Hebreos. Bueno, vamos a ver por qué. Génesis capítulo 5, y ahora en los versículos del 21 al 24. Estamos aquí, se puede decir, en los inicios de la humanidad. Y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Se acuerda quién es Matusalén? El hombre más longevo, más viejo que ha existido en toda la humanidad. Bueno, el padre de Matusalén fue Enoc. Entonces, dice aquí, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Bueno, verso 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, hasta aquí. Así es que nos dice en este pasaje que Enoc, primeramente, a sus 65 años, ¿verdad? Ahora recuerden que en esa época las personas vivían 400, 500, 600, 700, hasta 900 y pico de años, ¿verdad? En los albores de la humanidad. Poco a poco fue bajando la cifra hasta que ahora pues vivimos 70, 80 años, como dice el Salmo 90. Bueno, Génesis 5:21 nos dice que Enoc vivió 65 años, pero vivió 65 años, se puede decir que para sí mismo, hasta que engendró a Matusalén. Hubo un cambio, hubo un cambio. Esto es interesante. Cuando nace su primer hijo, dice que después de engendrar a Matusalén, vamos al versículo 22, que después de que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Es decir, los primeros 65 años en la vida de Enoc, pues los vivió de manera personal o de manera egoísta, pero cuando nace su primer hijo, a partir de ahí, obviamente, ¿cuántos años vivió en total? Enoc, 365 años. Pero caminó con Dios 300 años, después de sus 65 años en que tiene a Matusalén, ¿verdad? Entonces comienza una nueva etapa, pero esta etapa duró 300 años, pero fue una etapa sumamente distinguida y diferente, porque aquí se le caracteriza como alguien que caminó con Dios. Imagínense, durante 300 años vivió en comunión con Dios. Entonces, cuando no cumple sus 65 años, sin duda alguna que se percató y se dio cuenta de que estaba viviendo para sí mismo. Pero algo le hizo entrar en razón y dijo, a ver, esto se acabó, a partir de este momento voy a andar con Dios, voy a caminar con Dios. Y Enoc comenzó a vivir de acuerdo al significado de su nombre. ¿Cuál es el significado del nombre de Enoc? Enoc significa dedicado, dedicado. Así es que los 300 años posteriores de la vida de Enoc, él los vivió dedicado a Dios, porque él caminó con Dios. Ahora, esto requiere obviamente fe. Ahora, ¿a qué se enfrentó Enoc? Bueno, estamos aquí todavía unos cuantos años antes del diluvio y antes de la época de Noé. Entonces tenemos que entender que Enoc caminó en una época y en un mundo impío, ¿verdad? En un mundo en donde ya existía obviamente la maldad,
en un mundo que se burlaba de Dios, blasfemaba contra Dios, en un mundo y en una época en donde había ya también herejes, falsos maestros, ¿verdad? Y blasfemos, etcétera. Así es que Enoc no vivió en un mundo fácil, él también tuvo que enfrentarse a un ambiente hostil, impío, de gente incrédula, de gente que estaba viviendo para su pecado. Así es que en este ambiente vemos a un hombre que enfrenta esta situación y comienza a andar o a caminar con Dios. Eso le distinguió, caminó con Dios, es decir, agradó a Dios. Ahora, ¿qué se necesita para caminar con Dios? Bueno, caminar con Dios significa agradar a Dios, vivir en su voluntad. Y estos son retos que también usted y yo tenemos actualmente. Hoy sabemos que la gente está viviendo para el pecado y tenemos una sociedad en decadencia, en corrupción y que va de mal en peor y que va en caída libre hacia el pecado. Entonces, de aquí Dios nos llama a un grupo de creyentes para vivir en santidad, para vivir agradándole a Él y para vivir caminando con Dios. Esa es la fe. Mi fe va a crecer cuando yo aprendo cada día, paso a paso, un día a la vez, a caminar con Dios, ¿verdad? Así como Enoc caminó con Dios esos 300 años, observe lo siguiente, Enoc no caminó con Dios por temporadas, en días festivos, ¿verdad? Diríamos hoy, pues nos acordamos de Dios en Semana Santa, nos acordamos de Dios en la Navidad, nos acordamos de Dios en algunas épocas especiales, o nos acordamos de Dios el domingo una vez a la semana. No, eso no es caminar con Dios. Caminar con Dios es día a día, vivir en su presencia. Obviamente, lo primero es que tenemos que estar reconciliados con Dios a través del sacrificio de Cristo. Cuando estamos en Cristo, porque hemos creído en Él, entonces ya podemos andar con Dios. Cuando estamos en Cristo, si no estamos en Cristo no podemos caminar con Dios. El primer paso es arrepentirnos y recibirle como Señor y Salvador, rendirle nuestra vida. Ese es el primer paso para andar con Dios. En segundo lugar, ¿qué significa caminar con Dios? Significa caminar en comunión con Dios. Es decir, en una común unión con Dios, día a día, lunes, martes, miércoles, etcétera, los 7 días de la semana, cultivar una relación de compañerismo. Vimos la semana pasada que Caín era una persona religiosa y sin embargo era del maligno, como lo describe 1 de Juan en el capítulo 3, dice que Caín era del maligno porque sus obras eran malas. Por eso Caín mató a su hermano Abel. Aunque era religioso y aunque le llevó una ofrenda a Dios, es lo que sucede cuando la gente piensa que una religión puede acercarle a Dios. No, uno puede ser una persona religiosa y tener un corazón malvado, tener un corazón corrompido, un corazón negro, lleno de amargura y de maldad, como era el caso de Caín. Pero quien camina con Dios está caminando en comunión, en una relación íntima, significativa y continua con Dios. Busque por favor ahora Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice, para que andéis, aquí está, o sea, para que camines, como es digno del Señor. Entonces, así como Enoc caminó dignamente con el Señor, usted y yo el día de hoy tenemos que andar o caminar como es digno del Señor. Ahora, ¿cómo es digno del Señor? Aquí dice, agradándole en todo. Hay muchas decisiones que tenemos que tomar cada día. La pregunta es, ¿cada decisión que tomo, pensamientos, mis acciones, agradan a Dios o no? Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es que para crecer en la fe, yo tengo que tener comunión con Dios y tengo que conocerle al Señor, y le conozco también a través de la palabra. Ahora, ¿qué implica esa comunión con Dios? Bueno, implica comunicarse con Dios. Para que haya comunión, tiene que haber comunicación. Durante el transcurso del día, usted y yo debemos de alabarle, agradecerle, orar, pedir su guía, hacer su voluntad, leer la Biblia, adorarle, confesar nuestros pecados, etc. Todos estos elementos son parte de nuestra comunicación y de lo que va enriqueciendo nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Ahora, caminar con Dios también es andar en consagración. Es decir, cada día, Señor, mi vida está rendida a tu voluntad. Me ofrezco a ti como un sacrificio vivo. Eso es caminar con Dios.
Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Por eso la vida cristiana victoriosa es un reto. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, como dice Juan, nuestra fe. Ahora, ¿por qué habla del mundo? Porque el mundo quiere apartarnos de Dios, quiere que tengamos una fe tibia, quiere que nos distraigamos con tantas cosas y que no estemos consagrados a Dios, sino que estemos dedicando tiempo, energía, esfuerzo, todo lo que sea, a miles de cosas, excepto darle el primer lugar al Señor. Ahora, ¿cómo caminamos con Dios? Bueno, necesitamos un poder supremo, un poder sobrenatural, y ese poder está a nuestro alcance a través de la persona del Espíritu Santo, que es Dios viviendo en nosotros. Busque por favor Gálatas 5:16, Gálatas 5:16. Bien, Gálatas 5:16. Dice aquí también el apóstol Pablo lo siguiente: digo pues, andad, o sea, caminad, ¿verdad? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí está la lucha. Todos tenemos esa lucha, aunque seamos creyentes, seguiremos teniendo esa lucha de los deseos de la carne, que son los deseos pecaminosos que van contra la voluntad del Señor, pero se nos ha concedido el Espíritu Santo, que tiene un poder único para vencer la carne y los deseos terrenales. Así es que en Gálatas 5, ahora en el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces tenemos que depender del Espíritu Santo, porque nos ha dado una vida nueva, y tenemos que andar en el Espíritu. Esto es lo que significa también vivir en comunión con Dios. Y en cuanto a caminar, en cuanto a andar en esa comunión con Dios, significa caminar en una fe continua, porque dice 2 Corintios 5:7 que andamos por fe, no por vista. Y la fe, mis hermanos, es diaria, no es, como dije hace unos momentos, de temporadas, no, o cuando hay grandísimos problemas, no, es todos los días. Aunque Enoc nunca vio a Dios en un sentido físico, caminó con él, aunque no le veía. Tan solo le bastó a Enoc creer que Dios estaba ahí. Y con esa fe y con esa creencia sencilla, Noé agradó a Dios. Bien, en tercer lugar, Enoc no solamente caminó con Dios, sino que Enoc predicó a Dios, ¿verdad? Vamos a buscar ahora en la carta de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, Judas, versículos 14 y 15. Judas solamente tiene un capítulo, entonces vamos a leer los versículos 14 y 15. De hecho, este capítulo está hablando de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de los apóstatas, es decir, de aquellas personas que una vez conocieron la fe, el evangelio, aunque no recibieron a Cristo, pero estaban ahí, fueron miembros de alguna iglesia, pero finalmente abandonaron la fe, abandonaron el evangelio, le dieron la espalda al Señor. Y está hablando aquí también de los falsos profetas, etc. Judas, versículos 14 y 15. Dice aquí: de estos también profetizó Enoc. Qué interesante. Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios. Así es que por eso Enoc enfrentó un ambiente hostil, un ambiente difícil, como también lo estamos viendo el día de hoy. Mucha gente que no cree en Dios, que se burla de Dios, mucha gente que no toma en cuenta a Dios para nada, nunca tienen a Dios en sus pensamientos. Entonces, Enoc, a pesar de estar en todo este ambiente, aún inclusive de falsos maestros, Enoc predicó, profetizó, predicó. Ahora, él habló de un juicio, ¿verdad? Obviamente, y esto puede ser referencia, por un lado, al juicio del diluvio, porque recuerden que ya para la época de Noé, aunque fue creciendo otra vez la maldad en la humanidad, ya para la época de Noé dice la Escritura en Génesis 6 que la gente solamente pensaba en el mal, solamente había en su mente, en sus pensamientos y en sus corazones el hacer el mal.
Se había corrompido toda la raza humana, excepto Noé, y Noé y su familia fueron los únicos que se salvaron de ese diluvio. Así es que Enoc tuvo que enfrentar esta situación, pero Enoc predicó, profetizó, y también esto hace alusión sin duda alguna a la segunda venida de Cristo, porque habla en este versículo 14 que el Señor vino con sus santas decenas de millares, es decir, con sus ángeles, y también puede incluir aquí a los creyentes. Así es que esta es una profecía que hace alusión a la segunda venida de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Que hablara de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No se quedó callado ante todo el problema, ante todo el pecado. Enoc fue fiel, Enoc fue valiente, Enoc predicó, Dios le dio el valor para predicar la palabra del Señor. Ahora, igualmente nosotros, mis hermanos, como Enoc, quien está caminando con Dios día a día, dependiendo del poder del Espíritu Santo, escuche, ese creyente no puede quedarse callado. Ese creyente se da perfectamente cuenta de cómo están las situaciones y hacia dónde vamos. El arrebatamiento, la venida de Cristo, de la cual vamos a hablar ahorita, se acerca cada vez más y nosotros tenemos que predicar, no podemos quedarnos callados. Viene juicio sobre la humanidad, la gran tribulación. Así es que los cristianos, si estamos caminando con Dios, mis hermanos, tenemos que predicar el Evangelio, compartir a Cristo. Usted no puede quedarse ni quietecito, ni cruzado de brazos, ni callado. No, es momento de levantarnos con valor, de levantarnos confiando en el poder del Espíritu Santo y predicar el Evangelio. Dios será quien convierta a la gente que Él quiera convertir, ¿verdad? Pero nuestra responsabilidad es anunciar el Evangelio fielmente, así como Enoc. Él profetizó, es decir, habló de esas profecías bíblicas, viene un juicio, viene el Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que compartir la palabra de nuestro Dios. Como dice Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Mis hermanos, no podemos estar dormidos. Y finalmente, Enoc fue arrebatado por Dios, ¿verdad? Regresamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, dice aquí que versículo 5, que por la fe Enoc fue traspuesto, o sea, fue llevado, fue llevado para no ver muerte. Entonces Enoc de hecho no murió. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, se lo llevó Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora aquí tenemos, mis hermanos, un cuadro precioso de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Antes de que venga este juicio de la gran tribulación, Dios arrebatará a su iglesia. Cristo Jesús vendrá en las nubes y Él nos dirá, sube acá y seremos levantados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos con vida, si tenemos esa bendición de que nos toque esta generación ver a Cristo en el arrebatamiento, entonces el Señor nos levantará y transformará todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Así es que Enoc fue arrebatado, pero dice que antes de que fuera él traspasado, traspuesto o arrebatado, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué está esperando el Señor de su iglesia? Pues que le agrademos, que los creyentes vivamos en santidad, que los creyentes vivamos fervientemente para Cristo, amándole, dándole el primer lugar. Y obviamente Enoc entonces durante 300 años, observe esto, durante 300 años Enoc creyó, Enoc caminó con Dios y Enoc predicó de Dios. Creyó en el Señor, caminó con el Señor y predicó al Señor. Mis hermanos, Dios está esperando que la iglesia, que cada creyente, antes de que venga en el arrebatamiento, usted y yo estemos creyendo, caminando en comunión con el Señor y predicando fielmente su palabra. Y entonces, cuando menos lo esperemos, viene el arrebatamiento. Cristo vendrá por su iglesia, Él regresará por nosotros y estaremos así siempre con el Señor. Busque 1 Tesalonicenses 4:17. 1 Tesalonicenses 4:17, ya con esto concluimos. El apóstol Pablo escribe aquí a estos creyentes de la iglesia de Tesalónica y los anima, ¿verdad? Los anima y les dice,
Mis hermanos, no somos como los demás que no tienen esperanza. Cuando un creyente muere, es llevado a la presencia del Señor. Esa es la gloriosa esperanza que tenemos los cristianos. Tenemos que alentarnos con estas palabras, y por eso dice aquí que, verso 16, porque el Señor mismo, o sea Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así es que, mis hermanos, ánimo, adelante. Qué bendición gloriosa nos espera cuando Cristo venga por nosotros, y al estar en su presencia y al estar en el cielo, nunca más experimentaremos la muerte. Dice la Escritura que no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, nada de lo que aquí padecemos en el mundo, sino tendremos una paz, un gozo, un amor perfectos en Dios. Así es que eso es lo que nos espera. Por lo tanto, mis hermanos, ánimo, estemos firmes, constantes, predicando la palabra de Dios, y que Dios nos ayude a caminar día a día con Él, agradándole, disfrutando su presencia y teniendo un buen testimonio. Así es que oramos, y que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, Padre, te damos en esta noche por tu palabra. Permítenos, como Enoc, Señor, ser fieles, caminar contigo, creer, tener una fe sencilla en tu palabra y completa en ti, Padre Santo. Y también permítenos predicar tu evangelio. Señor, tú vienes pronto, un día nos arrebatarás para estar juntamente contigo, pero mientras tú vienes, Señor, permítenos llevar a cabo la obra que tú nos has encargado a cada quien, ser fieles, vivir en santidad y hacer discípulos. Gracias, Padre, por tu palabra, y estamos en tus manos, y Señor, guíanos lo que resta de esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Un minutito solamente para compartirles lo siguiente. Y los domingos estamos teniendo los cultos presenciales ahí en el templo, en la Iglesia Bautista del Renuevo, así es que le esperamos a las 12 del día, y también estamos transmitiendo en línea para los hermanos que no pueden acompañarnos. Les recordamos de los miércoles, seguimos aquí a las 8 de la noche en línea, y ojalá que pueda usted compartir estos mensajes también con otros amigos, hermanos o conocidos. Y les recordamos que los domingos también estamos recolectando despensas para repartirlas con las familias de la iglesia que ahorita están en necesidad, así escoger que llevemos algún alimento los días domingo. Bueno, pues que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos este domingo. Hasta luego.